Hola a todos, bienvenidos a Google Madrid, a este primer hangout del Atlético de Madrid, a las videollamadas de Google Plus. Ya queda muy poquito para la gran final de la Copa del Rey, que se disputa este viernes en el Santiago Bernabéu, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y hoy vamos a tener a dos de los protagonistas que van a disputar ese partido, a Thibaut Courtois y Adrián. Buenas, chicos. Hola, buenas. Muy buenas. Hoy vamos a contar con la presencia de muchos fans a través de las redes sociales haciendo preguntas a nuestros protagonistas y de 5 bigs del Atlético de Madrid, como son J. Hombrados, el capitán de la selección de balonmano, el torero Miguel Avellán, corredor de motos Álvaro Bautista, un mito del Atlético de Madrid como es Adelardo, y un amigo pariente por país de Thibaut Courtois, es Philippe, el presidente de la Peña del Atlético de Madrid en Bélgica. Hay alguien que tampoco se ha querido perder este encuentro, como no podía ser de la otra manera, que es nuestra mascota del Atlético de Madrid, el gran Indy. Vamos a comenzar. Va a abrir fuego en esta ronda de preguntas el capitán del Atlético de Madrid balonmano, J. Hombrados. J, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Supongo que tengo claro a quién le vas a preguntar, que es a alguien que tiene tu misma responsabilidad, el portero del Atlético de Madrid, a Thibaut. Sí, bueno, pues le voy a lanzar, a ver, yo he hablado alguna vez con él ya de muchas cosas, de temas técnicos, pero sobre todo de cara a la final de la Copa del Rey, sobre todo me pica la curiosidad cómo prepara un partido de estas características en cuanto a tema de vídeos, ¿no? ¿Qué cuestiones preparas del equipo rival? No digas todas las pistas, porque si no, esto lo están viendo los del Madrid, pero bueno, que si ves algún tipo de vídeos en cuanto a los corners, depende de quién lance, cómo lance, que nos expliques un poco esa preparación previa al partido. No, siempre con el equipo vemos las cosas de la estrategia, en ataque, en defensa, cómo ellos juegan, los ataques, cómo defiendan. Y para mí como portero, a veces con el entrenador de portero yo lo veo con él solo y veo quién tira, quién pega las faltas, cómo lo pega y ya está un poco, no es mucho. No, pero tienes que colocarte de alguna manera especial en función del jugador rival, cómo afronta o bueno, cómo va a atacarte o por dónde van a lanzar. Si pues un lateral que a lo mejor suele lanzar más al pase o puede tener el peligro de que lance directamente a portería. Claro, si yo sé que va a tirar más a la portería, me pongo más dentro de la portería porque voy a saber que me va a tirar, pero si él tira más centros, voy a estar más lejos de mi portería, que así puedo coger el balón en el aire. Portería cero, Thibaut, que es lo importante. Sí, eso es. La primera pregunta de uno de nuestros fans es para Adrián. La pregunta Adri Fran de la Fuente. Pregunta cuántas veces te has imaginado marcando el gol decisivo de la final de Copa. Dice que él se lo ha imaginado varias. Sí, yo creo que eso nos lo hemos imaginado todos, ¿no? Todos los que vamos a poder estar ahí, pues soñaríamos con ese momento de poder hacer el gol que nos diera la victoria, que nos diera esa copa tan ansiada y la verdad que, bueno, pues oye, sería algo inolvidable, sin ninguna duda. Ha pasado por tu cabeza, lo has soñado. Sí, ha pasado. Lo han soñado los profesionales y los no profesionales. La siguiente pregunta, el siguiente turno, es para otro de nuestros VIPs del Atlético de Madrid, Álvaro Bautista, campeón de motos. Buenas, Álvaro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Para quién va tu pregunta, campeón? Bueno, era para los dos, pero yo creo que a lo mejor un poco más para Adrián, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy en las carreras, en la moto, pues sé que está toda la gente mirando, todo el público animando, pero yo, claro, tengo el casco, realmente no escucho a la gente, no sé lo que dicen, ¿no? Y las veces que he ido, por ejemplo, al Calderón, pues veo a los jugadores ahí jugando, toda la afición gritando, animando, entonces no sé qué siente él de escuchar a la gente ahí en el Calderón, que tiene que ser súper especial jugar y no sé si le mete más presión o al contrario le motiva más o no sé qué sensaciones tiene de escuchar a la gente, ¿no? Bueno, pues es súper especial, sobre todo cuando estamos en nuestra casa, ¿no? En el Calderón, porque bueno, nuestra afición, como ya sabes, pues es una de las mejores y siempre está animando muchísimo al equipo y es súper especial, súper importante, ¿no? Para un jugador, pues sentir ese apoyo, que lo notes, ¿no? Te hace pues tener confianza, te hace que las cosas te puedan salir mejor y
y bueno, en la final pues yo creo que va a ser un ambiente increíble, ¿no? Tenemos que estar ahí para vivirlo porque un partido así, pues en ese campo que entra tantísima gente, la mitad de cada afición, pues creo que va a ser espectacular y bueno, pues nuestra afición estará ahí al 100% como siempre. Me decía antes al micrófono cerrado, Adri, que es de lo único que te hablan ahora cuando vas por la calle, de la final del viernes. Sí, está claro que toda la ilusión que tiene pues toda nuestra afición se nota, quieren todo por todo que salga bien y bueno, haremos todo lo posible para que sea inolvidable. Has hablado de Indy, o sea, de la afición, y ya Indy se ha venido arriba. En fin, la siguiente pregunta de otro de nuestros fans de redes sociales es para Thibaut. El Orog Rodríguez pregunta precisamente qué opinas tú de la afición del Atlético de Madrid. No, para mí es una afición increíble. Yo he estado en varios estadios y también en mi equipo Melec tenía una buena afición, pero como lo siento aquí en Atlético, son muy grandes, siempre nos apoyan. También cuando fallamos están ya ahí para darnos ánimo en Twitter, en todos lados, y yo creo para mí es una de las mejores aficiones que yo conozco. Quien no tiene duda de que la afición del Atlético de Madrid es la mejor, supongo que es Indy. Indy, ¿qué tienes que decir a esto? Ahí, levantando el ánimo del público, di que sí. Y ahora es que convendría casi ponerse de pie para hablar con Adelardo. Don Adelardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Para quién es su pregunta? Fenómeno. Bueno, yo la pregunta, más que pregunta, sería el espíritu que tuvieron en la final de la Europa League contra el Chelsea y contra el Athletic Bilbao, la otra final. Yo creo que ese espíritu de la final, si el viernes van así, el Madrid puede respetarnos un poco. Es decir, yo he jugado contra el Madrid 2 veces, 3 veces y le hemos ganado 2. Esto es pensar que es un campo de fútbol, que son 11 contra 11 y que hay que jugar un partido y hay que ganarlo. Esa es la idea que me gustaría que le llevarais a vuestros compañeros para así ser la guinda de esta gran temporada que habéis hecho entre toda la plantilla. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Adelardo. Bueno, supongo que tiene bastante razón, entre otras cosas, porque sabe bien de lo que habla, ¿no, chicos? Sí, tiene toda la razón. Él, bueno, pues, oye, ha sido un grandísimo jugador, ha hecho muchísimas cosas en este club y bueno, sabe lo que es el fútbol, sabe que cuando llegan partidos como el del viernes, pues es verdad, es lo que él ha dicho, ¿no? Somos 11 contra 11, nosotros tenemos que salir a conseguir ganar, a hacer nuestro trabajo sin ningún miedo, sabiendo que es complicado, que enfrente tienes a un grandísimo rival como es el Madrid, pero intentar hacer nuestro fútbol e intentar ganar. Thibaut, dice Adelardo que es muy importante salir con el carácter con el que ha salido el Atlético de Madrid en las finales que ha jugado. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo con él. Creo que en finales es diferente. Ya hemos jugado 2 finales y el espíritu que llevamos en esos 2 partidos fue muy grande porque Bilbao fue un gran rival, Chelsea aún más creo, y 2 veces no hemos ganado con un mes 3-0, otro con 1-4. Yo creo que si jugamos ahí con ese espíritu que podemos ganar también a Madrid. Nos pregunta José Ángel Pérez, esta es para ti, Adri, dice ¿cómo ves el equipo de cara a la final? ¿Cómo estáis en el vestuario? No, muy bien porque, bueno, aparte de que está siendo una temporada muy buena, pues también tenemos muchísima ilusión, ¿no? Como toda la afición, como el club, sabemos que si logramos pues conseguir esta final sería un año perfecto para nosotros, entonces pues estamos muy bien, nos encontramos bien físicamente y sobre todo eso, ¿no? Con mucha ilusión y muchas ganas de poder hacer algo bueno. Sería grandioso, chicos, grandioso. Ahora vamos con otro aficionado del Atlético de Madrid que está bastante lejos de nuestro país y en un sitio que conoce muy bien Thibaut Courtois, que es Philippe, el presidente de la peña belga del Atlético de Madrid. Buenos días, Philippe. Me puedo imaginar a quién le vas a preguntar. Todo tuyo. Buenos días. Desde Bélgica estoy muy encantado de veros y felicidades con la temporada. Tengo una pregunta para ambos, a Adrián y a Thibaut.
Me ha gustado mucho la campaña El Atleti te hace más fuerte y en el Bernabéu estaremos nosotros también con miles de atléticos animando. ¿Creéis que con la afición ahí el Atleti es más fuerte? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, estamos ahí, yo creo que en mitad en Bernabéu con gente del Atlético como yo los conozco. Yo creo que en Mónaco solo tuvieron 5.000 o 6.000 y eso fue como si jugamos en casa y no me puedo imaginar que va a ser en el Bernabéu con 30 o 35.000 de Atlético. Claro. Pues sí o sí. Muchas gracias, Filip. Gracias por estar con nosotros desde tan lejos. Ánimo. Vamos a cerrar nuestra tanda de preguntas de personajes VIP con un torero reconocido atlético que es Miguel Avellán. Miguelito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante, dispara, al que tú quieras. Bueno, lo primero felicitar a los dos, ¿no? Por no esta, que esta ha sido extraordinaria, pero por las anteriores también temporadas que han sido igual de buenas. Felicitarles por haber llegado a esta final tan esperada. Y creo que con el mejor rival posible, ¿no? Con el deseo y la ilusión que tenemos todos los atléticos de por fin traer una victoria a la afición contra el Real Madrid. Mi pregunta es la siguiente. Los toreros, bueno, tenemos fama, ¿no? De ser bastante supersticiosos. No es mi caso, lo abandoné hace mucho, conseguí dejarlo, desengancharme de las supersticiones, pero quería saber si vosotros afrontáis este tipo de partidos, una final, con la importancia que tiene, y tenéis algún tipo de superstición antes de salir al campo, y que me comentarais algunos si tenéis alguna superstición particular, ¿no? Adri. Pues yo en concreto no soy mucho de supersticiones, ¿no? Pero bueno, sí que siempre que salgo al campo me acuerdo siempre de mi abuelo y de mi abuela que bueno, no están aquí, me ven desde arriba y siempre me acuerdo de ellos cuando salgo al campo. Luego tampoco soy mucho de eso, pero sí que hay muchísimos jugadores que bueno, que tienen diferentes manías antes de entrar o los minutos antes de que empiece el partido y bueno, hay muchos jugadores que sí. ¿Y Courtois? Bueno, yo no tengo muchas de esas, pero siempre cuando estoy en el vestuario y me preparo, salga solo, pero siempre meto mi primer bota a la izquierda, después la derecha, y solo cuando voy al campo siempre toca primero el palo derecha, después por la izquierda y después toco arriba con el larguero. Y es así que yo ahí sé, ahora estoy listo para el partido, ahora me concentro en el partido y hay el focus. O sea, es entonces cuando puede pitar el árbitro, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, chicos. Indy, supongo que te veré por allí el viernes en el Bernabéu, ¿no? Faltaría más. Muchas gracias a los que habéis participado con nosotros, a Miguel, a Jota, Filip, a Álvaro y a Adelardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los fans que habéis enviado vuestras preguntas a Google y a Google Plus, perdón. Muchísimas gracias por hacer posible esta videoconferencia y a vosotros dos, chicos, que espero que tengáis muchísima suerte y que nos llevemos todos los atléticos una gran alegría. Así que nos vemos el viernes. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el viernes. Hasta el viernes. El viernes. Mucha suerte. Gracias. Suerte.